Gracias por acompañarnos una ocasión más. Hoy vamos a platicar de el lienzo de Tlaxcala, la versión de 1773, que apenas en el mes de diciembre cumplió 250 años, que fue concluida su elaboración a encargo del Cabildo Indígena de Tlaxcala por diversas razones. Por razones de tiempo, porque además no es mi campo, yo no voy a entrar en esta ocasión a platicar o a examinar o a dar elementos de juicio sobre su iconografía, sobre su conformación y otros aspectos sobre este interesantísimo códice, y en este caso esta pintura del siglo XVIII. Básicamente es no dejar desapercibido este 250 aniversario, un cuarto de milenio, que lamentablemente eh, pasó desapercibido aquí en Tlaxcala, siendo un documento tan importante para Tlaxcala, incluso para la historiografía de nuestro país en el siglo XVI. Vamos a platicar de esta versión de Cornizo de Tlaxcala, y fue pintada por Juan Manuel Villáñez, y que, de acuerdo al propio documento, se concluyó el 20 de diciembre de 1773. Yo decía, este 20 de diciembre, hace 2 semanas, se cumplieron 250 años de que se concluyó su elaboración, de acuerdo al propio documento. Juan Manuel Villáñez fue un pintor que hizo varias obras, a cargo siempre del Cabildo Indígena de Tlaxcala. La primera edición que se hizo forma íntegra, completa de este texto, de este documento, mejor dicho, más que texto, de manuscrito fotográfico de 1773, fue hace 41 años, en 1983, en que cartón y papel, en un pliego grande de papel, por decirlo así, hizo una publicación. Es la primera publicación que se hace. Las imágenes fueron miniaturas. La imagen que estamos viendo es la escena capitular. Y este documento lo hace cartón y papel. Y al reverso trae un texto del investigador Carlos Martínez Marín, que en la década de los 80, con Andrea Martínez Varas, con Robertson, son los que más se dedicaron a estudiar en términos generales el lienzo de Tlaxcala. En este documento él habla sobre esta fotografía del siglo XVIII, algunos elementos y su relación con la pintura del siglo XVI. A partir de este momento, todas las imágenes que vamos a ver son procedentes de esta impresión que se hizo hace 41 años por cartón y papel. Hay unas ediciones más hechas por el gobierno del estado de Tlaxcala, en coordinación con otras instituciones, una en el 2016, una en el 2022, que por diversas razones no aportan más allá de estudios, más allá de las investigaciones ya realizadas, es decir, como que quedaron un poquito cortas en los trabajos de investigación sobre el documento. Hay que recordar que en 1779 es un documento que se encuentra también en la Biblioteca Nacional de Francia, allá en París. Nicolás Faustino Massiskatsin, un noble indígena, miembro del Cabildo, descendiente, según él mismo lo menciona, de Massiskatsin de Ocoteluto, escribe en 1779 una explicación sobre las 87 láminas que se dice que conforman este manuscrito fotográfico, además de hacer una introducción. Por supuesto, refiere que se hizo en el siglo XVI, a mediados. Ya Luis Reyes decía que fue en 1552, de acuerdo a una acta de Cabildo. No refiere, por alguna razón que se desconoce, no refiere esta copia, esta pintura de 1773, que fue 6 años antes. Hay opciones de que no la conoció, que no se enteró, que no supo. A mí me parece que fue intencionado que omitiera. No era posible que un integrante del Cabildo no supiera
el Cabildo había ordenado 6 años antes la eliminación de una copia importante para la práctica tlaxcalteca. Me parece que con toda la intención, no sé cuáles fueron las razones, no las podrían explicar, pero permite esta copia, que es tan importante. También, más allá de la necesidad de tener una copia en original del siglo XVI, ya había pasado muchos años, más de 200 años, 225 aproximadamente, no menciona que más allá del deterioro natural de la pintura del siglo XVI, también estaba ya un momento político muy complicado para Tlaxcala. Ya se tenía encima la creación de las intendencias, aunque sale hasta 1787 su instrucción, y se para Tlaxcala se incorpora a Puebla, la intendencia de Puebla, y pierde su autonomía para las autoridades políticas y también de autonomía. Que está dentro de esta dinámica, dentro de este discurso político de esa época, porque no fue una orden de un día para otro que haya llegado por WhatsApp, por Messenger de indicación. Por supuesto, tardaron muchos años en hacerse los estudios pertinentes para elaborar las tendencias, para hacer esa distribución. Entonces, que una de las razones de hacer la pintura y que la explicación de la pintura es precisamente retomar esos privilegios tlaxcaltecas y volver a señalar la importancia que tuvo Tlaxcala en el momento de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Series de problemas con el texto de Nicolás Faustino, el principal, y esto lo vamos a abordar en otra ocasión de manera muy particular, muy específica, insisto, no es el momento que el título lo permite, es que Mazitlán dice que se elaboran 3 copias. Sí, dice su documento, una que se tiene en el Cabildo, es la base para la copia que estamos hoy conmemorando los 150 años, otra que se queda con el virrey de Nueva España y otra que se manda al rey de España. Es que en 472 años, desde que se hizo el original en 1552, han pasado 272 años y no se ha encontrado por lo menos un documento, una, un lugar donde nos diga que existieron esas 2 copias, la del virrey y la del rey. Es de las cosas que tendríamos que empezar a replantear con este códice. Porque la persona en 2 renglones, 3 renglones dice que se hicieron y todos han copiado. Y todo la última publicación del INAPO, que es de 2022-2023, todos los originales. Con esto, no aporta ninguna fuente que lo mencione, que lo señale. La persona y todo el mundo se dedica, los investigadores, a copiar, y aplicar. Se pierde el original del Cabildo en 1866 con el informe de Maximiliano, la Comisión Científica Francesa, que se lo lleva. Pero hay que entender que para esa época, en 1866, el original de 1552 del siglo XVI se encontraba en el Cabildo, y se encontraba en el Ayuntamiento de Tlaxcala. Evidentemente, la pintura que fue tomada es nuestra copia de 1773, de la que nos estamos refiriendo el día de hoy, lo que significa que pues, no fue extraviada. Tablero dice que él fue un enviado especial para investigar el paradero de estos manuscritos pictográficos en 1892. Tablero como las calcas de Quimabeles, ahora esas cartas, donde estaba el documento de que tomaron la información para elaborar lo que estamos viendo en pantalla. Esta es la versión de Carrera. Bueno, esta es una copia de la década de los 70, en este sentido. Esta es una editorial. Es la copia de Carrera, la que estamos viendo, y es la escena de cuando van a fundar la Paz Baja California, va Cortés con las caltecas. Pero primero, Chavero, no nos dice que más o menos calcas quemaron de oro serrano. Primero, entonces, las tomamos de una copia fidelísima, cuál era esa copia fidelísima. Y la otra,
tampoco mencionan la 173 que hoy sí que nos estamos refiriendo. Es decir, hay una serie de interrogantes a partir del texto de Masterclassing de 1779 que no abona ni aporta a el conocimiento de este documento. Estos aspectos, yo decía al inicio, no es en iconografía, no es transformación, no es mi campo, no puedo meter esa parte, y no voy a oportunidad de platicar con gente que no se traspara en las próximas, que hace fotografía, que conoce de arte. Sin embargo, hay algunos problemas de carácter histórico. Hay que recordar primero que la conformación del inicio son 91 cuadros, son 13 líneas, 13 por 7, 91, tiene que ver con el Patolni, es decir, una serie de conformaciones. La primera escena que veíamos, la escena capitular, tiene en el centro, en la parte central, tiene el Cerro Corsi, que es el de Tezcaltecas, donde se asentaron los tlaxcaltecas, tiene en la parte superior los elementos españoles. Para los españoles, otra vez estamos en la parte. Para los tlaxcaltecas, otra vez estamos en la parte central. Incluso la lámina 48, la escena 48, es cuando se conquista Tenochtitlan, se llama Ya cayeron los mexicas, que está exactamente en el centro de los 92 grados. Puedo decir que incluso 48 son 96, pero hay varias escenas como la de Boyotlipan, Noche Triste, la de el traslado de Veracruz a Ciudad de México. Son tres escenas que se convierten en una sola, son tres cuadros en una sola escena, y nos llevan a que la escena 48, la caída Tuxtlan, en el centro de todo el documento. Pero son comentarios nada más que quiero hacer de paso, insisto, yo no me meto en esa parte. Reservar los 250 años ese sentido. No lo podemos dejarse apercibido que las ediciones que mencioné, la de 1983, la de 2016 y la de 2022, la versión 2023, el año pasado, ninguna de las tres aborda y resuelve problemas como por qué en la lámina 1, estamos viendo aquí, en la lámina 1, la escena 1, estamos viendo aquí la llegada de los mensajeros en pecas conocidos de Tlaxcala, donde estoy moviendo el ratón, ¿por qué aparece la Marina? ¿Y por qué aparece sentada en lugar de uno de los cuatro señores tlaxcaltecas, de los cuatro tlacuanes? Esto, hay camarín, que estaba intérprete, simplemente con que explicara lo que quería decir Cortés a través de Zempoalteca, la carta nadie le iba a leer, ni la propia Malinche. Esto tiene su significado, su sentido, y pues nadie nos lo ha explicado. En el caso de esta lámina, que es cuando va Cortés hacia la costa a detener a Narváez, estamos viendo aquí a un tlaxcalteca que está hablando directamente con Cortés. Alexi se quedó en Tenochtitlan con Pedro de Alvarado. ¿Por qué explicar, por qué no abordar o por qué no tratar de dar una explicación y entender cómo es que un tlaxcalteca ya está hablando con Cortés? Y justamente para los españoles, para la gente hispana, eh, Cortés no hablaba Cortés no llegaba a hablar náhuatl. Es más fácil entender tú los tlaxcaltecas, como estamos viendo en la lámina, que de 6, 7 meses hablar español. Y estos son de los aspectos que no se están abordando en los estudios que se hacen sobre el lienzo de Tlaxcala. Estos aspectos que estamos viendo aquí, yo hubiera esperado que en alguna de estas explicaciones que nos dijeran de Chalpelón. Este es el regreso de la noche triste, de la noche alegre para los indígenas de lo que es México. Aquí tenemos el topónimo Saltanejo, que se araña la tierra, donde anda uno, se rasca la arena, todavía aquí aparece, al modo del siglo XVI o de la fotografía prehispánica aparece el topónimo Saltanejo. Vemos a Cortés, aquí vemos a Doña Marina, y aquí está siendo recibido Cortés por las calquitas. He notado en alguno de estos libros, según estas explicaciones, decir que Tlatelolco es un lugar que está referido por otras fuentes y que actualmente existe un lugar, hay restos ahí, hay restos que quedan en la frontera tlaxcalteca con Texcoco, se encuentran en la hacienda de Coatepec, ahí entre
lo que ahora es el pueblo de Montes Mateos y la entrada hacia España. Existe, es el 8 de julio, pero pues en muchos sentidos copian simplemente lo que escribió hace más de 130 años Chavero. Y eso también me parece que queda corto la explicación sobre este magnífico documento de 1773, que es lo que estamos viendo en escena. Dentro de los aspectos que Chavero hace 130 años, varios de los que han escrito y han visto sobre el uso de Tlaxcala, cuando Cortés entra por primera vez a Tenochtitlan, y vamos aquí sentado con doña Marina a un lado, tenemos que encontramos a tlaxcaltecas sentados frente a él. La explicación absurda que se ha dado, y no es fácil de explicar, es que es Moctezuma está sentado y que el pueblo tlaxcalteca se tomó la libertad de ponerle elementos tlaxcaltecas al pecado de Moctezuma. Que es un ciclismo, y no hay que entender que es el mensaje tlaxcalteca de decir, nosotros llegamos a sentarnos ya a tomar posesión de que a veces ellos se sentían como conquistadores. Entonces es una manera de tratar de entender los contenidos del lienzo de Tlaxcala. Antes con esto ya prácticamente cierro esta participación el día de hoy, los comentarios. La importancia de esta copia de 1773, que hace 2 semanas, 3 semanas cumplió 250 años y que lamentablemente pasó de noche aquí en Tlaxcala. Aparte, es evidente que esta copia permite corroborar, nos permite verificar el contenido de la versión de Chavero, puede tener muchos errores, puede haber tenido agregados, puede haber repeticiones. Sin embargo, el paralelismo que hay entre la versión de Chavero y esta pintura de 1773, que dice que es una copia directa, debe ser cierto, del original que estaba en el tablero de Tlaxcala, es que nos permite acercarnos a su contenido y ahí entendiendo la lámina que estamos viendo en pantalla. Vemos por ahí los bergantines que se hicieron en la Tulpan, por ejemplo, es un aspecto importante. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención porque la gente de Quiahuistlan, que estamos viendo el símbolo de Quiahuistlan, ¿por qué son ellos que están hablando con Cortés para decir que ya cayeron los mexicas? Porque no lo está haciendo un español. Aquí también hay una serie de explicaciones. A mí me parece que también es un protagonismo tlaxcalteca, es decir, nosotros somos los que conquistamos y le estamos informando al capitán marítimo que se ha conquistado. La única versión existente es esta de Igáñez de 1773. Esto también lo que hace muy importante porque no hay ninguna otra original, ninguna otra copia original, por decirlo así, más que, a ver, te insisto, él tiene que son calcas que hace, no es el lienzo en sí, no nos refiere, es que yo encontré el lienzo que estaba en el ayuntamiento de Tlaxcala y no calcas, no sabemos de dónde es. Entonces, este manuscrito que está actualmente en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, tiene la gran importancia que es la única versión existencia del lienzo de Tlaxcala, que al decir de Manuel Toussaint, es uno de los más autores del siglo XVI y además uno de los más reproducidos. Es necesario, yo creo, y con esto cierro, una explicación más puntual, más intencionada, más multidisciplinaria de sus contenidos, de cada una de sus escenas, y no estoy copiando lo que dijo Tablero, no estoy copiando lo que se ha ido diciendo por ahí alguna vez Carlos Martínez, Andrea Martínez, Carlos Marín, perdón, o Andrea Martínez Paras, mismo Broderson, sino poderle incorporar nuevos elementos ahora que tenemos más recursos en cuanto a la investigación histórica. También nos permitiría entender una serie de acontecimientos, como fue la muerte de Achayacat, todos nos hemos conocido perfectamente. Cortés siempre quería pasar por su historia, allá junto a Calpulalpan, que se va por Lula y Tlamacas en una ocasión, porque regresa por Otumba, por Apan en otra ocasión, porque se vuelve a ir por ese lado, es decir, ¿por qué no pasa por Calpulalpan por sus petos?
y todos sabemos que ahí hubo funciones específicas. Esto decíamos de los traductores tlaxcaltecas, aquellos que posiblemente empezaban a aprender español y ya se comunicaban con Cortés, porque seguí pensando que solamente Cortés, españoles y todos los indígenas se comunicaban a través de dos personas, es absurdo. Había en Tlaxcala, que puedan hacer los bergantines, mientras Cortés estaba en Texcoco, mientras había en la ciudad de la frontera, en la región de Puebla, había gente ya en el corredor hacia Veracruz, había gente hacia Mexiclan. Es decir, es absurdo seguir pensando que solamente dos personas hicieron las traducciones hasta que llegaron los franciscanos en 1524. También poder ir entendiendo los topónimos y el significado que las caltecas le van dando a esos topónimos y la intencionalidad, porque ellos se sentían conquistadores. Explicar la indumentaria, la de ciertos elementos de alimentación, de ropa, de los topónimos, de los glifos, de los ideogramas. Hay mucho que hacer por el inicio de Tlaxcala, sin duda alguna. Bien, con esto quiero concluir este comentario del día de hoy. Años de la finalización, de la terminación de la copia que hace Juan Manuel Vigáñez el 20 de diciembre de 1773, cito, la única copia que conocemos hasta el día de hoy, o el único original que conocemos hasta el día de hoy, de Tlaxcala. Esperemos que más adelante se pueda retomar y se hagan estudios, no ser encuentros de estudiosos, de investigadores en fotografía, en arte, en historia, en antropología, un estudio más completo sobre esto para aportar más y conocer y aprovechar, mejor dicho, y aprovechar la información que tiene este fotográfico para conocer de mejor manera la intervención tlaxcalteca y la interpretación tlaxcalteca de la